Dios les bendiga, que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté sobre ustedes. En este momento estamos nuevamente con ustedes para seguir con la enseñanza de Romanos. Recuerde que la vez pasada estuvimos hablando de Romanos capítulo 1, versículo 1 al 7. Hoy vamos a estar hablando de Romanos del mismo capítulo 1, pero vamos a tomarlo desde el versículo 8 hasta el versículo 15. Recuerde que la vez pasada estuvimos hablando sobre el año que fue escrito Romanos, quién escribió la carta a los romanos, quién posiblemente fundó la iglesia en Roma. Y también dijimos que este no es un estudio exactamente sobre la profundidad de Romanos, sino vamos a hacer como especie de un devocional. Así que en este momento vamos a leer Romanos capítulo 8, vamos a iniciar con el capítulo 8, versículo 8, del capítulo 1, y dice la palabra de Dios. Primeramente doy gracias a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Dios, te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de estar en este momento para exponer tu palabra, y te pedimos, Señor, que nos dé la sabiduría. Te pido que esta enseñanza llegue a los corazones de los que van a escuchar este video, Dios, de los que van a ver y escuchar este video, Señor. En el nombre de Jesús, que la palabra sane a los enfermos, liberta al cautivo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Padre, porque sabemos que tú siempre nos escuchas a nosotros, porque somos tus hijos. Gracias, Dios. Amén y amén. Así que vamos a empezar por el versículo 8. Dice: primeramente doy gracias a Dios, a mi Dios, mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ahora, el apóstol Pablo está hablando sobre la iglesia en Roma y le dice que le da gracias a Dios por ello. Pero le da gracias a Dios porque la fe de ellos ha sido conocida en todo el mundo. Si nos vamos al trasfondo de la historia, encontramos de que Roma era una ciudad, era un imperio pagano, un imperio que adoraba a otros dioses. Era difícil ser cristiano allí, era difícil tener una fe diferente a los demás. Habían personas que iban a intentar cambiar la idea de la iglesia en Roma. Pero el apóstol dice, estoy sorprendido y me alegra de que la fe de ustedes sea conocida por todo el mundo. Ahora, nosotros como cristianos vivimos en un mundo difícil, un mundo complicado, un mundo donde el enemigo intenta cambiar nuestra manera de pensar. Pero tenemos que tomar ejemplo de la iglesia en Roma. Tener una fe tan genuina que muchas personas van a tomarnos a nosotros como ejemplo de lo que nosotros somos en Cristo Jesús. Así que nosotros como cristianos, en medio de las circunstancias, en medio de un mundo pagano, tenemos que adorar el nombre de Dios y tenemos que estar firmes y fuertes ante las circunstancias. ¿Ve? Ahora, el versículo 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Versículo 10, rogando de que alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. El apóstol en estos versos está hablando, número uno, de que él está sirviendo a Dios de todo corazón. ¿Pero en qué le está sirviendo? En predicar el evangelio. ¿Ve? En predicar la palabra del Señor. En eso está diciendo. ¿Ve? Y ahora, la Biblia está diciendo de que él quiere ir a la iglesia en Roma. ¿Para qué? Para compartir también la palabra. Para que la fe de él sea compartida en ellos, o sea impartida en ellos, pero la fe de ellos también sea impartida en el apóstol. En pocas palabras, nosotros los evangélicos cristianos
Entre nosotros nos damos fuerza, decimos a los otros, sigan hacia adelante, avancen. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos por nuestro hermano, por aquel que está en la iglesia, por los pastores de todo el mundo, por la iglesia de todo el mundo, mi fe los fortalece a ellos, pero también la fe de ellos me fortalece a mí como cristiano evangélico. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, el apóstol Pablo dice de que él va a llevar la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros los evangélicos? Compartir la palabra. ¿Ve? Y él dice aquí en el estamos en el versículo 11, el 12, perdón. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Me sorprende esta palabra, y me sorprende por una razón, de que la visión del apóstol Pablo era predicar el evangelio. ¿Cuál es nuestro legado como cristianos evangélicos? Predicar, dejar frutos. No hablar del otro, no hablar del hermano, no hablar del vecino. No. Cuando tú vas cuando tú vas a la casa de un hermano, tú vas a predicar la palabra de Dios. Porque a los evangélicos, a los cristianos evangélicos, no nos debe dar vergüenza de predicar el evangelio, de decirle a alguien que Cristo lo ama. Porque si pasamos, por ejemplo, por donde hay un drogadicto y le decimos Cristo te ama, esa palabra puede cambiar muchas vidas. Porque nosotros los cristianos siempre debemos tener y llevar frutos. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Ahora, a griego y no a griego, a sabio y no a sabio, soy deudor. Versículo 14. Eso quiere decir de que nosotros tenemos una deuda con Cristo. Tenemos una deuda con Dios. ¿Ve? El apóstol Pablo sabía cuál era su compromiso. Nosotros debemos saber cuál es nuestro compromiso como cristianos evangélicos. Nosotros debemos saber cuál es nuestra idea, lo que Dios ha plantado en nosotros. Recuerden la gran comisión, capítulo 28 de Mateo, versículo 19, dice la palabra del Señor, de que Dios dijo, id y predicar el evangelio a toda criatura. Dice a toda criatura, rico, pobre, sabio, no sabio. A todos tenemos que predicar la palabra del Señor. Por último, el versículo 15 dice, así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Mira, ve, el apóstol Pablo termina diciendo, mi anhelo es llevar la palabra. Vamos a tener estorbo, como dice que como él estuvo estorbo. Nosotros los evangélicos vamos a tener estorbo. Hay gente que les va a molestar cuando tú predicas la palabra del Señor. Pero eso es normal porque el enemigo quiere detener el avance de la iglesia. Pero el enemigo puede ponerse azul, verde, amarillo, como quiera ponerse. Pero el avance de la iglesia nadie la detiene. ¿Ve? Ahora, el versículo 15 está diciendo que él anhela ir a vosotros. Él anhela ir a Roma. ¿Ve? Para estar ahí con los hermanos. ¿Pero para qué? Para predicar y para compartir su fe y su fuerza en Cristo Jesús. La experiencia que ha vivido durante los viajes misioneros. Y este era el último viaje misionero que el apóstol iba a tener con respecto a la iglesia en Roma. Su tercer viaje misionero, su última escala en el ministerio. Así que el apóstol Pablo quería llegar con grandes testimonios, con grandes cosas a la iglesia en Roma para compartir, para que ellos sean fortalecidos. Así que, mi amado, tú como cristiano evangélico, yo como cristiano evangélico, tenemos que entender que nosotros fuimos llamados para predicar la palabra del Señor, para llevar el evangelio y para fortalecer a otros. Así que Dios te bendiga y que Dios te guarde.
Hasta la próxima.